Hola amigos, seguidores de la Caja de Pandora, también de biodescodificate.com. Hoy estamos con Yolanda de Biodescodificate. Yolanda ya sabéis quién es, ya la conocéis, también es miembro de la Caja de Pandora y hoy nos va a hablar un poquito de un tema que a vosotros os va a gustar mucho, que es el tiempo cuántico en las terapias. Es un gran temazo, pero también vamos a tener al final un acto de psicomagia, un protocolo de esos que a veces pues vamos dando pequeñas perlitas para que no se diga que un vídeo se está dando solamente una información y no hay un contenido donde realmente tú puedas aplicar algo de ti. Y ya tenemos a Yolanda en el otro lado y vamos a darle paso. Hola, bienvenidos a todos y gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues nada, cuando quieras desarrollas y luego ya te voy preguntando. Tenemos un concepto del tiempo desde la 3D. Nuestra visión del tiempo es bastante erróneo, bastante limitado, podríamos decir. Hay varias versiones. Desde la 3D el tiempo es lineal, es únicamente una línea recta desde donde percibimos todos los sucesos en comparación a un pasado, presente y futuro. Todos ellos están alineados y los vamos encontrando a medida que caminamos por esa línea. Después tenemos la visión del tiempo circular. Esa visión del tiempo circular sería esos extremos de esa línea que decíamos desde la 3D unidos entre sí formando un círculo, de forma que es un tiempo continuo. Pasaríamos de pasado, presente, futuro y estaríamos hablando siempre de ese tiempo circular en el sentido de que es un tiempo que no se rompe, que siempre viaja en el mismo sentido. Y después tenemos el concepto del tiempo cuántico, que es el que a mí me gusta, con el que a mí me gusta trabajar, con el que a mí me gusta moverme. ¿Por qué? Porque nos ofrece un mundo infinito de posibilidades. El inicio del tiempo es ese momento en el que nosotros nos creamos un marco para tener una visión, una plataforma donde nosotros poder existir. Nos creamos un mundo dentro de ese tiempo y nos ceñimos a esa visión del tiempo, de manera que no podemos cambiar las circunstancias que han sucedido en nuestro pasado porque ya han sucedido. El presente es como muy incierto porque estamos a salto de mata conforme nos van pasando las cosas y es algo con lo que no podemos interactuar. Y el futuro pues ya es algo lejano, inimaginable y que algunos aciertan a ver de muy lejos. Desde la visión cuántica, todos esos momentos, presente, pasado y futuro, están sucediendo en el mismo instante. Esto no es nada nuevo, pero la explicación que se da es una explicación como muy mental a la que nosotros no nos es fácil de comprender realmente lo que implica esa explicación. Esa explicación nos dice eso, que simplemente que todos los tiempos están sucediendo ahora, todo presente, pasado y futuro está sucediendo ahora. Pero no solo el presente, pasado y futuro que yo conozco o que voy a experimentar, sino todas las posibilidades infinitas, todos los potenciales, con mínimas variaciones entre uno y otro, están ahí, están sucediendo en este momento. Y entonces viene esa pregunta famosa de que dicen, claro, pero es que si yo voy al pasado o voy al futuro es como que reinicio ese instante, vuelve a suceder desde el principio ese instante y estoy siempre como en un bucle de tiempo. No es tan así. Podríamos hacer un símil en el que ese todo del tiempo, ese tiempo cuántico de nuestra existencia, vamos a coger una persona como marco de referencia para poder entender mejor el ejemplo, sería la filmación en una película de aquellas que habían para las cámaras, por ejemplo las cámaras de fotos, una película, un film, ¿de acuerdo?, en el que tenemos 24 fotogramas por segundo de grabación. Vamos a suponer que grabemos la existencia de una persona desde el principio hasta el final de sus días, desde que empieza a ser concebido hasta el instante de su muerte, de su fallecimiento. Simplemente ciñéndonos a esta existencia material, física y terrena. Bien, cogemos esa grabación
y cortamos fotograma a fotograma, esos 24 fotogramas por segundo de cada uno de los minutos, de las horas, de los días, de los años de vida de esa persona. Y los extendemos en un plano. Por ejemplo, en el suelo de esta habitación en la que estamos. Ponemos todos los fotogramas uno a uno extendidos uno junto a otro. No de forma lineal, sino ocupando una superficie extensa. Eso sería una gran cantidad de película, evidentemente, y una gran cantidad de fotogramas. Vamos ahora a multiplicar esto por las diferentes posibilidades de existencia, por los diferentes potenciales, que son infinitos, de vida que tendría esa persona. Una vida en la que, por ejemplo, si habláramos de mí, pues yo aquí tengo el cabello rizado y en otra existencia puedo tenerlo liso. Puedo estar casada o puedo estar soltera, puedo tener hijos o no tenerlos, tener un pelo de más, un pelo de menos, ser más alta, más bajita, tener más kilos, más delgada. Eso unido a todas las vivencias y a todas las experiencias vitales, con todas las posibilidades que tendría, ¿no?, con esos cambios. Y todo eso lo grabamos también con esa película y lo cortamos fotograma a fotograma y lo añadimos en el mismo plano. Todos vamos a suponer que caben dentro de esta habitación. Y yo estoy desde aquí contemplando cada una de esas existencias, cada una de esas imágenes. Y este es mi tiempo consciente. Es decir, yo aquí estoy viviendo esta realidad en la que me llamo Yolanda, soy terapeuta, también soy integrante de la Caja de Pandora, soy madre de 2 hijos, etcétera, etcétera. Y mi existencia aquí es esa. ¿Por qué? Porque mis sentidos de la 3D, que están dentro de este cuerpo, de este físico en el que me hallo, ¿no? No me permiten captar todas esas existencias que tenemos en ese plano cortadas fotograma a fotograma. Pero en realidad este cuerpo que yo tengo aquí no es mi cuerpo, es una posibilidad, es un potencial de físico que yo tengo en este instante porque estoy centrando mi atención en él, por esa limitación de nuestros sentidos 3D. Si yo fuera capaz de quitar la barrera de mis sentidos 3D, quitarme ese limitante, tendría la capacidad de ver todas las potenciales de los que puede ser Yolanda, en el que, por ejemplo, mido 1,80 m, cosa que estaría muy bien, y simplemente tendría que enfocar mi atención en ese instante. De manera que, simplemente mirando ese fotograma de la película, yo sería Yolanda con 1,80 m de estatura. Ahora tengo como 20 centímetros menos, con lo cual para mí sería un gran salto, estaría muy bien. Claro, esto estamos hablando de la estatura y es algo que es nimio, pero ¿y si hablamos de la enfermedad? ¿Y si hablamos de un estado en el que yo aquí tengo una enfermedad grave, seria, importante, que me incapacita o me limita mi vida en una gran medida? Y pues puede ser que sufra dolor o que tenga, no sé, mil problemas que hay asociados a las enfermedades, tanto físicas como emocionales, mentales. Si yo soy capaz de enfocarme en otro instante de esos fotogramas, en el que estoy sana, y traer mi conciencia a ese instante, lo que yo voy a vivir, lo que voy a experimentar como realidad 3D, es ese instante en el que yo enfoco mi atención, ese fotograma en el que yo estoy mirando, en ese instante en el que estoy sana. Entonces ya la cosa cambia. Ya no se convierte en algo trivial, sino en algo como más serio, más importante, porque estamos hablando de algo que realmente nos modifica, nos limita, nos coarta nuestra vida. Eso se puede hacer en una terapia. Eso se puede hacer mediante varios protocolos, tomas de conciencia y demás herramientas que tenemos, ¿no?, dentro de las terapias. Pero es que es mucho más literal,
mucho más real de lo que pueda parecer al principio. Tenemos todos esos instantes ahí a nuestra disposición y únicamente tenemos que mover. Vamos a suponer que estamos de pie y tenemos todos los instantes delante nuestro en el suelo extendidos y yo doy un paso hacia adelante y me coloco en ese momento en el que quiero estar. Puedo ir a mi nacimiento, que está ahí sucediendo ahora. Puedo ir a mi futuro, que está ahí sucediendo ahora. Puedo ir a 2 días adelante, 2 días detrás de este momento, 2 días antes de que se iniciase el proceso de enfermedad o el accidente que tuve o cualquier circunstancia de mi vida que me esté generando en este momento una imposibilidad o un suceso triste o una enfermedad. Y se puede cambiar. De manera que únicamente tengo que moverme a ese lugar y traer esa información aquí para alinearme con ella. Cuando yo alineo mi conciencia completamente y soy coherente con ella, es decir, mi emoción, mi pensamiento, mi mente completamente, las dudas que tenemos los saboteadores ahí después que nos dicen no, esto no puede ser, esto es mentira, todo eso, cuando yo logro erradicar eso y logro ponerlo todo en coherencia, mi acción, mi emoción y mi pensamiento, yo puedo manifestar en esta realidad física 3D, esa realidad que está ahí disponible para mí en ese momento, aunque yo en este instante no sea capaz de verla. Y para ello tenemos, como decía, varias herramientas, de las que después os daré una para que podáis usar, que es de fácil hacer, pero complicada de aplicar después. Después os explicaré por qué. Esto sería un poco lo que es lo que hablábamos del tiempo cuántico dentro de la terapia. De manera que tenemos todas esas posibilidades y únicamente hay que saber enfocarse, centrarse, para traer esa realidad a mi presente, a lo que yo estoy viviendo, a mi conciencia. Muy bien, Yolanda. Como ya veis, Yolanda tiene cuerda para rato. Ya lo habéis visto en vídeos que puede estar hablando horas y horas. Pero aquí no hemos querido hacer un vídeo muy largo, sino un poco que ella nos explicara de su conocimiento, nos hablara un poco de la terapéutica que ella también sigue de vez en cuando. Y realmente, Yolanda, yo sé que tú has sacado una nueva metodología que pronto la anunciaremos con una serie de talleres para trabajar creencias, pero supongo que después de haber sido, bueno, haber estudiado hipnosis clínica, naturópata, también has hecho pues todo tipo de biodescodificación, bioneuroemoción y Psyche, Theta Healing, método Yuen, bueno, todo lo que hoy en día más o menos hemos puesto en caja de Pandora, que no es ninguna novedad para el público. ¿Qué es con lo que te quedas? ¿Qué es lo que te ha vibrado de este tipo de terapias? ¿Cuáles son las que tú más o menos sueles manejar? A ver, yo procuro coger siempre todo lo que me es válido de cualquier terapia o cualquier técnica que me sea útil, ¿no? Que yo vea que funciona. Entonces esa metodología, la que comentabas tú, es un poco un compendio de todo lo que yo he aprendido y de todo lo que yo he experimentado dentro de las consultas, lo que veo que funciona, lo que veo que a base de ir haciendo, ¿no? Vas viendo que aquello parecía que era por este camino, pero realmente cómo funciona no es así, sino dándole una vuelta o enfocándolo de otro modo, ¿no? Entonces todo eso lo he aplicado en esa metodología. Pero además yo dentro de mi terapia, dentro de lo que yo suelo hacer dentro del día a día, hago lo mismo. Es decir, yo cojo de bioneuroemoción, de biodescodificación, del Psyche, todo aquello que me sirve. Y lo que hago es adaptar esa sesión a la persona, a lo que yo veo que esa persona necesita. Yo procuro escuchar mucho el inconsciente de la persona, que es el que realmente, como yo digo, el almacén donde están todos los datos. Allí está toda la información de la persona y no necesitas irte más allá. A veces estamos en una conversación y me va explicando una historia de su vida, de algo que le ha sucedido, que si los papás, que si la pareja, que si me pasó esto de niña. Y sacamos más datos de lo que hay que hacer. Sacamos más datos de lo que ha sucedido o de lo que le pasa a esa persona, por lo que no cuenta que por lo que está contando realmente, porque ni esa persona misma sabe qué es lo que le provoca esa situación, esa vivencia que está experimentando, esa patología, esa situación de depresión, etcétera, etcétera,
¿Por qué? Pues muy sencillo. Mira, por aquí tenemos al rey de la casa. Porque si esa persona supiera lo que le está pasando, el origen, cuál es, eso que está manifestando como síntoma, ella no estaría ahí, porque ella tendría la conciencia de lo que sucede. El problema está en que al no ser consciente de lo que está pasando en la trastienda, como yo le llamo al inconsciente, es cuando éste se manifiesta mediante ese síntoma, mediante esa situación que se nos genera en nuestra vida. Porque a veces los síntomas no solo son enfermedades físicas, muchas veces son situaciones que nos encontramos de repetición, como dar siempre con el mismo tipo de personas, o tener pues unas circunstancias de vida determinadas, ¿no? No siempre el síntoma es una enfermedad, a veces el síntoma es otra cosa que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Entonces ese inconsciente se manifiesta como puede, él es simbólico. Nuestro consciente se manifiesta a través de la palabra. Nos comunicamos verbalmente, el pensamiento, la mente lógica, la razón, todo ello es el consciente. Pero el inconsciente es un gran almacén en el que están todos los datos, como yo digo, es esa película que grabábamos hace unos instantes, está completa en nuestro inconsciente. Y va mucho más allá de lo que nos podamos imaginar y el detalle es mucho más preciso de lo que nos podamos imaginar. Y todo eso está guardado en el inconsciente, pero él no se expresa con la palabra, él no tiene capacidad de hablar, él se expresa mediante la simbología, ¿de acuerdo? Mediante la simbología, las imágenes, situaciones que nos van a dar el resultado si sabemos entender lo que nos están diciendo de aquello que nos está pasando. O sea, nos van a dar una lectura muy fiable, muy sencilla. Tan solo hay que saber escuchar, saber mirar y entender el idioma que te habla ese inconsciente. Y entonces es cuando empiezan a pasar, como decimos, los milagros, ¿no? Tengo un caso que hace muy poquito sucedió, que no es por lo espectacular, sino por el matiz que se dio en la terapia, ¿no? En la que esa persona a la que estamos en ese momento haciendo una línea de tiempo y iba viajando de su niñez, presente, pasado, estuvimos rastreando posibilidades de futuro alternativas a la que tenía y decide quedarse con una de ellas y su niña le habla a esa adulta que es hoy en día. Después cogemos esa adulta de hoy en día y le lleva una herramienta, ¿de acuerdo?, a esa niña para que pueda barajar esa situación que vive en ese instante, que le sobrepasa, de un modo en el que ella no se sienta atormentada, en el que ella se sienta bien. Cuando estamos haciendo el protocolo en el que esa adulta le da el feedback a la niña y le explica que no pasa nada, que todo está bien, que eso va a pasar, que es una situación puntual, que es breve, y le da la explicación de lo que sucede y de lo que va a pasar después, ella se da cuenta de que en ese instante, cuando ella era niña, esa niña en su cabeza oía una voz que le decía justo eso que ella le estaba contando en ese momento a esa niña del pasado. Y se me eriza la piel cada vez que lo explico, lo he contado algunas veces desde que sucedió. Porque fue un momento intenso no en sí por lo que sucede, sino por la toma de conciencia que hay, la apertura de comprensión en ese instante de esa persona, porque se dio cuenta de que era ella misma, desde el hoy, desde el presente, que va a esa niña que nosotros vemos desde aquí como pasado y le explica lo que sucede, de manera que todo está bien, no pasa nada, y esto va a pasar, es puntual, no sucede nada. Y ella misma se quedó chocada, ¿no? Y fue un momento muy bonito por eso, porque es esa toma de conciencia, ese poder conectar esos dos instantes del tiempo y ser consciente de que eres tú la que lo está haciendo, de que eres tú el que lo hace, de que eres tú el que tiene esa capacidad. Y simplemente hay que hacerlo, estar en ello. Y entonces ahí, como digo, suceden los milagros. No quiero dar detalles concretos del caso, porque es información, vamos a decir, personal, pero podemos decir que esa persona estaba a punto de entrar para trasplante
y que de momento el trasplante ya no se realiza, y no solo eso, sino que han mejorado los órganos que iban a trasplantar, que eran 2, en un porcentaje alto. De manera que los médicos están parando todos los protocolos y esperando a ver qué sucede, porque no se lo creen. Con lo cual, esto quiero decir que si en un caso así, con una lesión tan importante que está puesta para trasplante, somos capaces de hacer eso, en otras cosas más sencillas, más leves, pues con más motivo. El problema está en que la persona no se implica lo mismo. Aquí hay un matiz importante. Cuando una persona está, vamos a decir, entre comillas, desahuciada por la medicina, o ella se considera en un momento límite, como puede ser un tumor, pueden ser diferentes enfermedades graves, ¿no?, en los que corre peligro la vida de esa persona está dispuesta a implicarse hasta aquí. Y lo da todo. Y se mete en la terapia y se sumerge. Es como que me tiro de cabeza a bucear directamente. Me meto de lleno en ello y ya está. De todas maneras ya lo he perdido todo. Entonces hay una especie de rendición a esa lucha, de manera que ya no estoy luchando, ya no estoy peleando, ya no estoy generando una oposición con esa enfermedad o con ese momento, que sabemos que todo lo que se resiste persiste, porque todo lo que ejerces una fuerza de aquí, para aguantarlo hay que hacer otra fuerza opuesta en sentido contrario, ¿no? Sino que te rindes a ello y decides buscar otro camino. Ya no hay resistencia, ya hay busco una alternativa. Y entonces es como que le dejo de alimentar aquello que le estaba dando energía hasta ese momento, dejo de darle de comer al problema y empiezo a alimentar la solución. Y ahí está el kit de la cuestión, donde enfocamos nuestra atención. Aquel fotograma donde enfoques tu atención es lo que vas a experimentar. Muy bien, pues vamos a dejar de enfocarnos en el problema y vamos a empezar a enfocarnos en la solución. Y entonces todo el panorama cambiará a nuestro alrededor. En la terapéutica que tú haces, me gustaría que complementaras un poco por qué nos fijamos en los microgestos, por qué es importante también canalización o evidencia a través de la conexión con el paciente. Este tipo de cosas que la gente se piensa que un terapeuta es solamente una persona que ha estudiado programación neurolingüística y no se sigue un protocolo y se acabó, ¿no? O sea, hay una intuición del terapeuta y me gustaría que explicaras un poco esa intuición, cómo funciona. Como decía, para mí es muy importante aunar todo lo que sé, porque es como, no sé, como si tenemos ojos y vamos con los ojos cerrados. Entonces los ojos son para ver. Y si son para ver, pues vamos a utilizarlos, que para eso los tenemos. Pues nuestra intuición sería un símil a eso. Es decir, nuestra antenita, como yo lo llamo generalmente, la antena, tiene una capacidad de captar esos datos. En realidad esa antena, estaríamos hablando de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente va recopilando la información de forma masiva sin que nosotros seamos conscientes de ello. Y únicamente tenemos que abrirla a nuestro consciente para que él se exprese y te dé esa información que tú estás necesitando en la terapia, ¿de acuerdo? De eso hablaríamos cuando decimos que utilizamos la intuición, de que sin darnos cuenta vamos asimilando esa información. De manera que lo que yo hago en terapia es conectar mi inconsciente con el inconsciente de la persona, de manera que pueda absorber esos datos sin barreras, sin darle esa lectura mental, vamos a decir. Y esa información, durante la conversación, durante la terapia, se va filtrando. Parte de esa información son los gestos, microgestos, que son herramientas con las que se expresa el inconsciente de la otra persona. Y vamos tomando lectura de todos ellos. Porque otro paciente que tengo, por ejemplo, durante una terapia, que yo le iba haciendo ciertas preguntas acerca de su familia, acerca de su vida, de su historia, y estaba respondiéndome las preguntas con el dedo puesto en la boca y haciéndome así. Lo hacía sin darse cuenta, era como un automatismo que tenía, evidentemente. Pero eso a mí me está dando un ejemplo claro. Claro, esto no es un microgesto, esto es un gesto, era algo muy evidente. Bueno, pues esto vamos a llevarlo a lo más sutil, a ese punto en el que hablaríamos de que hablamos de papá o de mamá o de una situación y
empiezan los picores, o me acomodo, el golpe de tos, el tic del ojo, ¿no? Todas esas cositas, cuando inspira a esa persona, ¿no? Y toma, ¡ay! Y sigue explicando, ¿no? Todo eso hay que ir tomando nota de ello porque son datos importantes. Entonces, como yo digo muchas veces, el paciente se expresa más por lo que no dice que por lo que cuenta. Y toda esa parte de lo que no dice es muchas veces lo que te va a dar la clave de, como mínimo, por dónde tienes que encaminarte para llegar al quid de la cuestión, ¿no? Como mínimo te orienta en el sentido. Y la mayor parte de las veces te da la lectura directa ya de ello. Simplemente hay que escucharlo. Entonces sería un poquito eso, ¿no? La importancia de tener estas cosas en cuenta. Y después la terapéutica, pues a mí me gusta abordar el transgeneracional porque nos da mucha información de la persona también, la lectura del árbol, pero no el árbol solo con los datos, las fechas, ¿no? Sino del dibujo de ese árbol. Ese árbol tiene una estructura que, como cualquier dibujo en psicología, te va a hablar. Esa estructura te da unos datos, ese trazo, si es firme, si no, si trasciende los símbolos de macho y hembra, ¿no? O de femenino y masculino, que son el triángulo y el círculo, si están alineados, si están desequilibrados, si van en horizontal o están en diagonal. Todo ese tipo de detalles hablan mucho. Si está conectado con los ancestros, si está desconectado. Y eso ya me va a dar una lectura, una primera lectura de lo que sucede en el inconsciente de esa persona, de lo que trae heredado, como mínimo, ¿de acuerdo? Porque no todo es heredado. Hay parte de los conflictos que vienen heredados del transgeneracional, de los papás, de los abuelos y demás, y hay otra parte que son por experiencias de esa persona que se va encontrando en su día a día. Entonces hay que ver qué parte es de qué y cómo abordar cada cosa. No es lo mismo abordar un transgeneracional, un conflicto que viene del transgeneracional, que abordar algo que es de una existencia, de una vivencia de esa persona, ¿no? De una vivencia existencial de ella. Con lo cual, aquí hay que tener en cuenta desde dónde tocamos cada tema y cómo abordar cada una de esas situaciones. Ahí después haríamos el análisis, como decía, de ese árbol, y con ello pues decidiríamos qué terapéutica seguir. Hay personas con las que simplemente igual tratando las creencias es suficiente, y otros porque necesitan un trabajo más profundo. Y lo que me gusta usar mucho, porque veo que tiene un resultado importante, son los actos de lo que llama Jodorowsky, por ejemplo, psicomagia, ¿no? Que es el chamanismo de toda la vida o la magia de siempre. Es decir, es un acto simbólico para comunicarle a nuestro inconsciente una intención. Y el inconsciente lo entiende perfectamente porque le estamos hablando en su idioma, que es el símbolo, de manera que hace los cambios oportunos para que se dé esa situación o encaminarse en esa dirección al que nosotros queremos encaminarnos. Y todo esto no tiene por qué ser excluyente, al contrario, yo incluyo todo, no hago todo con todo el mundo, evidentemente, pero sí que utilizo todas las herramientas de las que dispongo con cada una de las personas. Dependiendo del caso, pues claro, con uno necesitaremos, como yo digo, una llave inglesa y con otro un destornillador. Pues adaptamos a esa persona, a su tipo de estructura mental, a su tipo de estructura psíquica, ¿no? Hay personas que son muy racionales y necesitan un tipo de enfoque, y otros que son pues más abiertos en ese sentido, ¿no? Más se dejan llevar más. Entonces aquí podemos abordarlo de otra forma, ¿no? Entonces hay que adaptar en cada instante la terapia a la persona que tenemos delante. Si es una persona momental, pues también se pueden hacer metáforas y bueno, hay un sinfín también de terapia. Sí, podemos jugar como los niños, que es muy divertido en terapia. Se utilizan, ¿cómo se llaman? Soportes alternativos, soportes exteriores, que no son la misma, no es lo que te cuenta el paciente, no es razonar con él o darle una lógica de aquello, porque lo va a analizar, lo va a diseccionar, lo va a cuestionar, sino hablar directamente con su inconsciente sin que él tenga el control de esa situación. De manera que entramos, como decimos, por la puerta de atrás. Y es muy divertido, porque además nos reímos mucho.
Entonces sigues vamos a decir, unos protocolos que pueden venir en parte algunos de la psicología, otros del chamanismo, otro de que tú también has aprendido por tu estado natural de evidencia, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Y al final acabas sacando, pues, como decimos, un nuevo sistema, que no es que sea nuevo, sino es una manera tuya de aplicar que has descubierto, ¿no? Y creo que quieres hacer 2 talleres en un futuro. ¿De qué temáticas serían estos talleres? Bueno, uno de ellos es para tratar las creencias, que yo considero que son básicas, imprescindibles en cualquier conflicto que tenemos. Te das cuenta de que después de rascar, aunque sea un transgeneracional, al final hay una creencia que está sustentando eso. Y esa creencia era de la abuela, del papá, de la tía o del hermano, da igual, de quién hablemos. Y esa creencia es la que está dando sostén a todo eso que después se está generando. Porque, claro, si yo creo que soy malo, pues como además somos católicos, apostólicos y romanos, como decimos, ¿no? Tenemos esa visión del cristianismo en el que hay un Dios castigador y somos culpables y nos tienen que echar del Edén porque somos malos, malísimos, ¿no? Y venimos con el pecado original y demás, pues claro, hay que castigar a esa persona que es mala. Y somos los jueces más severos que existen con nosotros mismos. Somos el juez y el que pone la sentencia más, yo qué sé, más exhaustiva, ¿no? Somos, en ese sentido, con nosotros mismos somos criminales. Nos matamos lentamente. Y todo es por someternos a ese juicio de nuestra mente, de nuestro consciente, de nuestro inconsciente, que también nos juzga, nuestro inconsciente. Y hay que jugar con ello. Hay que descubrir qué es lo que sucede ahí y darle la vuelta a la tortilla, porque si algo a mí me sirve para limitarme, esta herramienta me sirve de barrote, puedo quitar el barrote. Pero además voy a utilizar ese barrote para hacer un trampolín que me sirva para impulsarme y tomar fuerza, en vez de para quedarme estancada ahí. Yo voy a dar una frase que siempre digo y seguramente la habré repetido ya en algún que otro vídeo. Nosotros somos como un Ferrari. Tenemos el potencial, vamos a suponer que los Ferrari no son lo que corren, pero somos un Ferrari que corre a 400 km por hora, supuestamente. Y tenemos el potencial de correr a 400 kilómetros. Si no vamos a 400 por hora es porque tenemos unas leyes que indican que a partir de 120 te van a poner una multa, porque claro, es peligroso, te puedes matar. Eso serían las creencias, ¿de acuerdo? Si corro más de 120 me van a multar. De manera que por seguridad llevo el Ferrari al mecánico, le colocan un tope en el pedal del gas para que no pueda bajar más de lo que tiene que bajar para correr 120. Porque si aprieto más, me paso de la velocidad y me multan. De manera que llevo el Ferrari, le ponen el tope y mi Ferrari a partir de ahora ya solo va a 120. Y entonces podemos generar la creencia de que los Ferraris no corren a 120. Si además yo ese Ferrari se lo dejo en herencia a mi hija, a mi hijo, a mis nietos, ese Ferrari va a ser 120 para toda la vida ya por todos los restos y no se van a cuestionar ni mis hijos ni mis nietos por qué el Ferrari no pasa de 120. Simplemente los Ferraris corren hasta 120, punto. Cuando en realidad, si yo llevo el Ferrari al mecánico, le quito el tope, la creencia, el limitador, a ese Ferrari no hay que hacerle nada más que quitarle ese tope para que coja otra vez esos 300, 400 kilómetros por hora que cogía al principio. Entonces, únicamente hay que quitar esos topes, esos limitadores. Y esos limitadores se colocan en nosotros de muchas maneras. Por existencia, por vivencias existenciales, por las frases que te repiten de niño, por herencia y por mucho otro tipo de cosas que aquí es muy largo para especificarlo, ¿no? Hay otro vídeo que se llama La cárcel de tus creencias, que habla un poquito más extenso de este tema. Entonces, este sería una temática, esas creencias, ¿no? Cómo quitarnos esos limitadores. Y después hay previsto hacer un taller de abundancia también, en el que también veremos qué creencias nos afectan para que no podamos alcanzar eso que llamamos abundancia. ¿Y qué es esa abundancia realmente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de abundancia? Bueno, estos 2 talleres se harán físicamente, supongo que primero en Barcelona, y si luego hay gente que lo quiera montar a través de España, pues se puede salir. Y
y vamos a hacerlo también en formato online en aulaspandora.com para que también sea un formato asequible y tampoco muy caro para que pueda llegar a todo el mundo. Supongo que lo grabaremos brevemente, pero esto es una iniciativa que será a partir de septiembre-octubre en Barcelona, que será el momento en que retomaremos, porque ahora ya todo el mundo se va de vacaciones y bueno, curso escolar. Exactamente, cuando empiece el curso escolar ahí empezaremos. Yolanda, tú haces terapéutica, la haces física normalmente en un centro donde alquilas sala, pero también está la posibilidad para el que te vea desde otra parte del planeta hacerlo online. Sí. De hecho, es muy divertido, ¿no? Porque te llaman y te preguntan, ¿no? Pero funciona igual. Pues sí. Si no existe el tiempo, si no existe la distancia, si todo está ahí y todo es ahora, da igual que yo esté separada de esa persona 1 metro dentro de la sala de terapias en la que estemos de forma presencial, a que esté separada 1 metro mediante la pantalla del ordenador. Da igual. Los kilómetros no existen. Sabemos que las dos células, cuando están unidas y las separan, ambas reaccionan al mismo instante. Cuando tú accionas una, reacciona la otra en el mismo instante, por separada que esté, da igual la distancia que las separe física. Entonces quiere decir que esa distancia no es tal, únicamente creemos que estamos separados, de forma que vamos a utilizarlo, vamos a aprovechar todo eso que normalmente nos juega en nuestra contra, que normalmente nos limita, vamos a darle la vuelta y usarlo para que realmente nos sirva, nos sea una herramienta positiva. De modo que si tenemos las tecnologías que están ahí, pues vamos a usarlas en nuestro favor. Y de hecho la terapia funciona exactamente igual, por Skype, bueno, por Skype me refiero por videoconferencia, la que habitualmente uso el Skype, o de forma presencial. No hay una diferencia de terapia. Quizá hay algún tema concreto muy puntual, muy puntual, que no se puede hacer a distancia, pero todo lo demás, la gran mayoría de cosas, yo de hecho creo que solo me he encontrado una persona que no he podido tratar a distancia por el tipo de conflicto que tenía que ser de forma presencial. Pero todos los demás, y te aseguro que he hecho unas cuantas, funcionan exactamente igual, tienen el mismo resultado. Bueno, aquí podemos hablar también que el que te está viendo en el otro lado se cree que a lo mejor pues, no puedes hacer una hipnosis, una programación neurolingüística, pero que básicamente todo se puede hacer porque hoy en día todo es cuántico y la mayoría de las formaciones que hemos hecho juntos, tanto el Psyche, el Theta Healing, incluso la biodescodificación, podemos hacerlo a distancia, ya está muy demostrado. Hay gente, profesores nuestros, que decían que no y han acabado haciéndolo ellos también, porque han visto que lo que hemos hecho nosotros fuimos los pioneros en empezar el online, cuando decían que eso no se podía hacer en biodescodificación, y hoy en día lo hace todo el mundo, con lo cual el tiempo nos ha dado la razón, son 3 años ya dándonos la razón, y yo creo que ahí está la historia. Otro tema que la gente te suele buscar es, por un lado, te van a buscar por una terapia, en esa terapia te van a contar lo que les pasa, ¿no? Y tú básicamente pues utilizarás todas esas herramientas que hemos dicho. Y luego hay otro tipo de personas que lo que quiere es una evidencia, ¿no? Prácticamente te piden unos registros o unas cartas o cualquier cosa que sea un oráculo, ¿no? Sí. Entonces, aquí nos encontramos que te piden las dos cosas a la vez, ¿no? Quieren el oráculo por un lado y por otro lado la terapéutica. ¿Aquí cómo abordas tú este tema? Pues yo aquí, a ver, como siempre dicen, el que paga manda, ¿no? Pero mi recomendación siempre es la misma. Si vamos a hacer una terapéutica en la que vamos a reprogramar una línea de tiempo, muy posiblemente, vamos a cambiar, como yo digo, el decodificador de esa persona, que es su mente, su cerebro, su forma de ver las cosas, y lo vamos a sintonizar en otro dial para que sea capaz de percibir una realidad diferente. Cuando yo hago por ejemplo, un tarot, una sesión de evidencia, de registros, depende qué tema preguntes a los registros, ¿no? Evidentemente, todo eso, ese panorama va a cambiar. No tiene sentido hacer eso antes de una terapia. En todo caso, la lógica sería hacerlo después para ver qué es lo que hemos cambiado durante la terapéutica y hacia dónde me voy a encaminar desde ese momento, o qué posibilidades hay de futuro en ese instante,
¿no? ¿Qué panorama se nos ofrece y qué alternativas pues, se me presentan en el camino? Que es para lo que yo considero que debe ser utilizada la evidencia, no para sentenciar, que es lo que suele suceder en la mayoría de casos, ¿no? En muchos profesionales lo hacen así, y yo considero que eso no es positivo, porque el que ve está limitando a la otra persona. Es decir, el observador influye sobre lo observado. Cuando yo miro, mi mirada va a generar una realidad. De manera que si yo miro y veo que esa persona va a tener un accidente de coche, voy a generar que suceda ese accidente, y más si se lo digo a esa persona, pues ya somos dos mirando en la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces se trata de ver las posibilidades que surgen en ese momento, qué es lo que hay delante en ese camino que a mí me puede servir y hacia dónde yo me puedo enfocar, y utilizarlo como una herramienta preparatoria para lo que me voy a encontrar por el camino, para estar preparado en ello, para poder trabajar en ese sentido con ventaja, contando con una información extra. Nos encontramos pues que llevamos en la caja de Pandora más de 7 años y formándonos pues más todavía. Yolanda lleva pues más de 20 años en plena formación, ella ha aplicado toda su vivencia, sus terapias, y ahora lo que vamos a terminar este vídeo es portando una herramienta, la herramienta que ella ha dicho de psicomagia, la carta de mi vida. Entonces os dejamos con esto. Te voy a decir que este protocolo no es mío, pero es un protocolo muy positivo, muy sencillo de hacer, aunque quizá no sea tan simple de aplicar. Me explico. Se trata de escribir una especie de carta biográfica, de texto biográfico de tu vida, desde que naces hasta el momento actual o el futuro, hasta allí donde tú decidas ir. De manera que queden reflejados todos los momentos de tu vida, por los que has ido pasando, por los que has ido viviendo, qué ha ido sucediendo en cada instante y en cada momento crucial, podríamos decir, todos esos instantes difíciles, y cambiar esos instantes. Es decir, yo genero esa primera carta, que puede ser un poco esbozo, un poco como una cronología, ¿de acuerdo? Y voy a escribir después un relato de mi vida, cambiando todo aquello de forma que yo exprese en ese relato todo aquello que a mí me gustaría tener en mi vida. Cómo me hubiera gustado que fuera mi vida de verdad. Y aquí viene lo difícil, porque estamos muy limitados, de manera que nos limitamos a hacer pequeños cambios, cambios muy sutiles. Ah, no, pues yo cuando era pequeñita me caí de la bici y aquí no me caí de la bici. Bueno, ¿y por qué en vez de no caerme de la bici, pues soy una ciclista de élite, por ejemplo? Siempre vamos dando pequeños pasitos. Lo complicado aquí está en saber darle vuelta a la tortilla lo suficientemente como para cambiar todo ese panorama completamente y generar realmente esa realidad que yo quiero que se manifieste. Esa realidad hacia la que yo me quiero enfocar, hacia donde yo pongo mi mirada, ese fotograma al que yo estoy mirando, justo ahí. Entonces, al escribir esa carta, mi inconsciente va a recibir el mensaje, porque el hecho de escribir letras es un lenguaje simbólico también, aunque lo traducimos en palabras, pero serían símbolos para nuestro inconsciente. Como yo además para escribir tengo que imaginar y tengo que verlo en imágenes para poder plasmarlo en el papel, mi inconsciente va a estar haciendo un ejercicio de reprogramación. Esta carta la puedes escribir tantas veces como necesites, hasta que quede como realmente te gustaría, hasta que cambie realmente lo suficiente como para generar ese cambio importante en tu vida. ¿De acuerdo? Y el inconsciente sabemos que no distingue entre la realidad o la ficción, entre lo que imagino o lo que sucede. Hay pruebas médicas que lo han demostrado haciendo un escáner en el que hacían recordar situaciones reales a las personas que estaban haciendo de testigo, de control en ese momento, y a la vez, cuando acababan de recordar, después les hacían imaginar una situación determinada. Y el área que se activa a nivel cerebral es exactamente la misma en ambos casos. De manera que no hay diferencia entre un caso y el otro, entre lo que imagino y lo real, lo que recuerdo. De manera que si cambiamos nuestro recuerdo, si cambiamos el pasado, cambiará el futuro. Pasando por el presente, evidentemente.
De forma que desde el futuro cambiamos el pasado y ese pasado genera un presente distinto. Y es lo que vamos a hacer con esa carta. Esto parece algo como muy sencillo, muy simple, como decía, que lo es, porque simplemente se trata de escribir un relato, pero tiene un efecto muy importante sobre nuestra psique, sobre nuestro inconsciente. Y si lo hacemos imaginando, visualizando cada momento, todo aquello que vamos plasmando en el papel, con toda la intención, con la emoción, y le vamos dando vida con nuestra emoción y nuestra intención a eso que estamos plasmando en ese papel, vamos a ver muy pronto los resultados en nuestra realidad, en nuestro plano físico, en este que estamos experimentando en este momento. Porque todo lo que yo modifique desde aquí, en mi pasado, va a cambiar mi presente. Así que yo os animo a hacerlo y, como digo, repetirla tantas veces como necesitéis hasta que realmente quede esa historia de vuestra vida que a vosotros os gustaría ser. Y veréis cómo va cambiando las cosas. Amigos, con esta carta nos quedamos y hasta la próxima. Un gran abrazo desde la caja de Pandora y Biodescodifícate. Hasta pronto y gracias, Yolanda. Hasta pronto. Gracias a todos vosotros.